Rocío Miranda es consultora ejecutiva en recursos humanos, headhunter, y le estamos dando, decíamos periodista, ha trabajado en radio, ha estado en la agencia EFE, y le estamos dando las buenas noches. ¿Cómo está, Rocío? ¿Cómo está, Jorge? Gracias por venir. Por favor. Headhunter, ¿qué es headhunter? Qué término, ¿no? Sí, qué término. En Estados Unidos lo inventaron. Sí, lo acuñan desde ahí, seguramente, los americanos que le ponen nombre a todo. Sí. Pero en verdad el headhunter dedicado a recursos humanos y al fenómeno del reclutamiento, que también es un término acuñado por los americanos, refiere al consultor que va tras el talento. No como históricamente o ortodoxamente se concibe el trabajo del consultor en recursos humanos, que publica, es una publicación masiva en un portal de trabajo o en un medio de prensa. En este caso, ya hace tiempo los americanos descubrieron que la forma de reclutamiento o la forma de obtener ese talento es ir tras ese talento, ir a buscarlo. Por eso se llama como un cazador de cabezas. En verdad, a mí me gusta decir que es una persona que descubre talentos. Sí. Creo que se aplicó por primera vez, ¿sabes dónde? Se aplicaba para las personas que iban a las universidades tratando de descubrir a aquellos estudiantes que prometían ser en el futuro talentos, como decías tú. Sin duda, eso es una buena práctica que también las hacen acá las empresas, históricamente también, para formar los famosos semilleros, ¿no? Es decir, buscamos chicos que están en la etapa de formación para atraerlos de forma tal, propiciemos el trabajo, le otorgamos un horario flexible para que termine su carrera y que pueda trabajar, y de igual forma lo fidelizamos. Vale decir, cuando se reciba ya tenemos el talento dentro de la compañía y fidelizado. ¿Y ustedes cómo descubren ese talento? Ah, bueno, pero ahí no te puedo dar el secreto. Sí. Bueno, la idea, algunos elementos. Algunos elementos. La idea es trabajar mucho lo que son las tecnologías actuales, es decir, las redes sociales. Bueno, el consultor debiera estar en el mercado todo el tiempo, por tanto debiera tener relevado aspectos del mercado y a su vez talentos en el mercado todo el tiempo, a fin que las organizaciones me convocan y yo ya tengo el material para brindarles. Obviamente que no voy a poder siempre estar antes que la demanda, pero evidentemente que no puedo tener una lejanía con el mercado laboral, porque yo tengo que orientar al cliente de cuánto se percibe, de cuáles son las búsquedas de los candidatos, porque se hace un trabajo de un lado y hacia otro. El cliente contrata a un consultor o a un headhunter y a su vez obtiene información del mercado, no solamente el ir y contratarlo o atraer ese talento, es obtener información del mercado todo el tiempo. Es una tarea que tiene un 50% de comercial. Claro, los millennials cambiaron mucho el tema. Sí. Y ahora no se trata tan solo de que el empresario va en busca de un millennial y le soluciona el problema de un trabajo, sino que el millennial tiene sus pretensiones. ¿Es así? ¿Ha habido una modificación en ese sentido? Sin duda que la integración de los millennials o de las generaciones Y o las generaciones Z irrumpieron en el mercado del trabajo y establecieron y cada generación también lo ha hecho desde entonces, muchos hitos han cambiado en el mercado laboral. ¿Por ejemplo? Bueno, la flexibilidad horaria, el home office, que esto se vio acentuado con la pandemia, el trabajar en ambientes saludables, ¿sí? En culturas sostenibles. Hay muchísimos conceptos que, al menos en el Uruguay, no estaban, digamos, demasiado trabajados. El constante feedback de ese colaborador en la compañía, su plan de carrera en corto tiempo. No era todo, antes era todo meritocracia, bueno, ahora también tiene que ver con que este estilo de vida que ellos adoptan sea compatible con su estilo de trabajo. Y mirá la ecuación como te la invertí. Antes el estilo de trabajo era importante y a fin del estilo de trabajo yo fijaba mi dinámica de vida. Hoy es al revés. Las generaciones más jóvenes compatibilizan su vida laboral con su vida personal. Y tiene que ser así, porque si no, no se quedan en las organizaciones. Y las organizaciones han sabido oírlos.
Ujú. Es decir, que el sueldo no es lo más importante para un millennial. No, no. Obviamente que estamos hablando con una generalidad muy grande y depende también la tarea, pero en verdad no son mercenarios del mercado, no están buscando solamente el cambio remunerativo. Hay un montón de beneficios, y hasta emocionales, te diría, que se ponderan a la hora del cambio de trabajo. Ajá. La capacitación resulta importante, sigue siendo importante. La capacitación es un fenómeno muy importante para estos jóvenes porque además de alguna forma estás potenciando ese talento. El tema es que antes uno invertía en ese talento o en este recurso porque la capacitación redundaba en la mejora de tareas. Hoy las empresas tienen que acostumbrarse que capacitan, que seleccionan, que forman y que de repente esa persona en 2 años se va. En 2 años se va. Quizá. La fidelidad se terminó. Bueno, digamos, Jorge, que la fidelidad cambió de tiempo. Sigue siendo fidelidad. Lo único que dura menos. Es como un matrimonio acotado. Ajá. Bueno, hay muchos matrimonios acotados hoy. ¿Será? Así que, pero el trabajo ese que sentían, por ejemplo, nuestros padres de llegar a un lugar y permanecer en él durante mucho tiempo y trabajar siempre en ese mismo lugar, falleció. Yo creo que está perimido, sí, es una cultura perimida, porque además, si la miramos con los ojos de hoy, quizás estas nuevas generaciones digan, pero yo quiero crecer, pero quiero probar, quiero intentar, me quiero ir del país, quiero ver otras formas de trabajo, quiero viajar. Y eso no estaba concebido en el mundo de nuestros padres, aun cuando tuvieran empleos que estuviera implícito el viajar. Pero en verdad las nuevas generaciones buscan el placer todo el tiempo dentro y fuera de su vida laboral. Y no por eso está mal, ni mal ni bien. Es lo que les tocó vivir y también lo que supieron aprender de ver a sus padres en otra dinámica laboral que quizás no era de la más saludable también. Claro. ¿Hay competencia entre las empresas? ¿Se sacan esos Claro. talentos? ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Cada vez más? Sí, claro, sobre todo en determinadas, en determinados aspectos o en determinados segmentos del mercado, por ejemplo, en el mercado IT. Sí. La parte de tecnología, los talentos en el Uruguay son muy buscados en el mundo, pero Sí. sigamos hablando de Uruguay, son muy buscados y a veces escasean, ¿sí? Entonces, bueno, si hay que reclutar talento dentro del país, hay veces que hay un acuerdo de no agresión y hay veces que no. Hay jóvenes de 23, 24 años que ganan miles de dólares, Absolutamente, lo hay. con sueldos superiores a los de los mayores. Por supuesto, sí, Sí. sí. Y además de eso, de estos jóvenes que ganan muchísimo más, se dan el lujo también, y bien que lo hacen por ellos, de poder elegir dónde trabajar, cómo trabajar, ¿sí? ¿Qué días puedo ir a la oficina o qué días lo hago home office? ¿Qué días quizás lo hago de vacaciones o de viaje? Trabajás desde el exterior de repente. Trabajás desde el exterior. Y eso es una de las búsquedas también de los chicos a la hora de ponderar un nuevo empleo, una nueva actividad. ¿Qué tanto le queda de tiempo para su vida personal, para poder viajar, para otras cosas que nosotros no ponderábamos? Mira, y es lo mismo la empresa internacional que está en el Uruguay que las empresas uruguayas en las exigencias de sus empleados. Las industrias nacionales tienen otros parámetros para trabajar, pero sí, las multinacionales están más ayornadas con este trabajo remoto, que además la pandemia lo exacerbó. Claro. Pero con este trabajo remoto, con este plan de carrera, está implícito la rotación desde el momento que los tomás. Y está bien, tienen que crecer. Lo único que las empresas tienen que estar preparadas para vivir ese momento. Claro, y aquellos que quieren ser empleados también tienen que estar preparados. Es decir, continúan su circuito de estudios y de preparación. Sí, sí, hay un mercado. Son profesionales. Son profesionales, a veces con título universitario, a veces no, que además están todo el tiempo buscando la formación, la capacitación. En verdad están invirtiendo en ellos también. Y siempre aspirando a hacer un MBA, un posgrado, un postdoctorado. Es decir, hay una avidez por el conocimiento y eso también habla de las aspiraciones personales que tienen. La importancia de las redes sociales, ¿no? En la búsqueda de los talentos, como decías tú. Por supuesto, las TICs revolucionaron el mundo. Bueno, ahora el ChatGPT
imagínate todas las cosas que se pueden hacer. Claro. Pero eso también se pueden hacer con los jóvenes y se pueden hacer con los más 40. Ahí está, los más de 40, el edadismo. Decías que tenías contigo Sí. un informe, ¿verdad? En verdad, hoy en el Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta continua de hogares, acaba de subir del último trimestre, en el año 2023, la tasa de empleo, la tasa de desempleo y la de actividad. Es importante tener este número, porque en Montevideo, por ejemplo, hay una tasa de desempleo de 7.8 y en el interior hay una del 9.1. Y este es donde nos tenemos que parar. Acá no hay discriminación por edad ni tampoco por sexo o género. Lo que sí es importante saber que hay mucho mayor desempleo en el interior. Y eso es un dato relevante. Ahora, si vamos a Montevideo, nos encontramos que además de ser todavía el centro de estudio de todo el país, hay mucha mano de obra de jóvenes profesionales o de jóvenes talentos que están en este mercado laboral. El punto es que además hay que coexistir con aquellos que no son jóvenes profesionales, sino que son personas con experiencia, que muchas veces son profesionales universitarios y a veces no, que tienen más 40, como le llamo yo, y a eso también me dedico, que tienen otra etapa de la vida. Ahí está. Ahí aterrizamos en el edadismo, se llama así. Bueno, en verdad hoy se está manejando el término edadismo, que viene acuñado de los años 70 por un americano, como decíamos, le ponen nombre a todo. Y es un término bastante feo, ¿no? Porque en verdad acuña lo que es la discriminación, el estereotipo, ¿sí? Sí. Que es bastante negativo. En verdad es encasillar a determinadas personas de edad madura en un comportamiento tal, ¿sí? Refiriéndose como que todas las personas mayores de 60, pongamos en ejemplo, se pueden comportar de la misma forma en un mercado laboral. Entonces, bajo ese término y de esa premisa, suponemos que una persona con 60 años quizás quede excluida del mercado laboral. ¿Eso está pasando? Bueno, después de la pandemia. Después de las 60 estamos entendiendo que son personas que están próximas a jubilarse. Sí. Y ahora con el nuevo régimen, ¿no? Sí. Que va a ser aplicado a partir de agosto, se extiende la posibilidad de seguir trabajando en una etapa jubilatoria. Pero también hay otro segmento de personas maduras que no están próximos a jubilarse, sino que están mucho antes. Y son los más de 40, que van de 40 a 60 años. Y esas personas alcanzaron un nivel de maduración en sus vidas y de la vida laboral. Y muchas veces las organizaciones no se nutren de esta experiencia. Hay una preocupación parlamentaria en este momento sobre ese tema. Sí, se han presentado proyectos de diferentes partidos al respecto. En el 2017 se presentó un proyecto, en el 2020 también, al respecto de la no discriminación, que se suma a la lista larga de discriminación, ¿sí? A la discriminación por ser mujer, o a la discriminación por la identidad sexual. Y esta es otro tipo de discriminación, porque ¿qué pasa? Es más silenciosa. No se habla tanto de esto. No sé cuál es la causa por la cual no se habla, pero existe muchísimo más de lo que nosotros creemos. Y de hecho es fácil de corroborarlo porque vas a las publicaciones de las búsquedas de empleo y todas tienen un texto muy similar. Sí, yo conozco casos de gente que de más de 40 años, por ejemplo, que con la pandemia quedó sin trabajo y no ha encontrado trabajo. Bueno. Y eso significa una angustia personal muy fuerte porque se siente descartado de la sociedad, se siente frustrado en sus potencialidades y se siente que sus conocimientos no sirven para nada. Es decir, o por lo menos no son de alguna forma valorados por aquellos que están buscando empleados. Bueno, hay un tiempo importante de más de un año que las personas de más de 45 años quedan sin trabajo. Es decir, una vez que son despedidos o que salen de las organizaciones, tienen a veces hasta más de un año y hasta, en el caso de mujeres, hasta más de 2, en poder reinsertarse en el mercado laboral. Y quizás en posiciones
de mucho menos valor a la cual tenía. Valor, estamos hablando en una estructura piramidal. Para decirlo de otra forma, en posiciones de menor porte, de menor responsabilidad. Sí, eso es un drama económico. Total. Pero también es un drama personal, total, individual, sí, de valorización propia. Sí, sí, pero además el edadismo no está aplicado solamente al mundo del trabajo. El edadismo es discriminativo también cuando adquirís un seguro de salud. Te sale más caro. Hay muchos más filtros cuanto más edad tenés. Sí. ¿Sí? Hay también una parte de la actividad política, quizás no en Uruguay, pero que permea el edadismo. Es decir, el edadismo es la discriminación también desde la edad escolar. No se nos enseña a trabajar y a respetar y a ponderar el valor de nuestros mayores. Por eso es importante hablar del edadismo también al mundo del trabajo, porque es en el que yo estoy, pero que en verdad engloba muchas más esferas de la vida social de la que nosotros creemos. ¿Y qué estás haciendo con esto? ¿Qué querés hacer con esto? Bueno, la selección o el trabajo de Headhunter es a lo cual yo me dedico, pero creo que para todo trabajo tiene que haber un propósito mucho más importante que la remuneración en sí misma. Y yo creo que estoy en un momento de mi vida donde puedo elegir también dónde ponderar, y este es el trabajo que estoy haciendo. Es como evangelizar a las organizaciones que muchas veces no están mirando al mercado en su total globalidad y de rescatar en igualdad de condiciones a un joven profesional, pero también a una persona madura. Porque además, Jorge, es muy importante saber a qué le llamamos jóvenes. Son términos totalmente subjetivos y hasta antagónicos. Porque se puede encontrar una publicación que diga profesional universitario o estudiante, y también se puede estudiar en la Universidad de la República o en cualquier universidad a los 40 y tantos años. Entonces son tan subjetivos todos esos contenidos y tan discriminativos que en verdad de alguna forma dividen injustamente el mercado del laboral. Claro, además eso que se dice, ¿no? Hay jóvenes viejos y viejos que son jóvenes. Pero además hay una presunción de que de repente esa persona que tiene más de 40 años es poco flexible. O como te dicen, miren con mañas. O de repente tiene problemas de salud. ¿Cuántos jóvenes tienen hoy problemas de salud? ¿Y cuántas personas con más de 45 se cuidan extremadamente de salud? Entonces, por esto se habla de discriminación. Porque en verdad se da por sentado que hay cosas que nos vamos a encontrar con estos más 40 que son prejuicios. Sí. Que no es parte de la realidad. Ahora, ¿y qué respuesta tenés de las empresas? Bueno, yo no tengo un 100% de lo que pasa en el mercado hoy. Lo que sí digo es que creo que el consultor, independientemente si es independiente o si trabaja para una consultora, tiene la tarea, porque nosotros tenemos la responsabilidad de filtrar los currículums, de filtrar las personas que llegan a nosotros y de saber con qué nos quedamos o con qué no. Y es una tarea muy responsable, que hay que tomarla con mayor... Exactamente, con mayor responsabilidad de la que en verdad uno supone. Porque vos le estás dando empleo o no le estás dando empleo a una persona. Entonces, la idea es presentarle a las organizaciones candidatos que tengan más de 40. Sí. Y cuando hablamos de jóvenes profesionales, saber cuál es el término joven. Porque para mí joven tiene una acepción y quizás para vos tenga otra. Estudiantes pueden haber, como decíamos recién, de 30, de 25, de 45 o de 50. Y también tienen derecho al trabajo. Establece la Constitución. Es decir, que solo lo que defina a una persona sean sus talentos y sus virtudes, no la edad, el sexo o la ideología de género. ¿Sos optimista o sos una Quijote que está tratando de...? Ambas. Ambas. Soy optimista y soy una Quijote. Yo voy, en verdad, ofreciendo esta posibilidad al cliente y, como te digo, evangelizando siempre de que es una posibilidad y que hay muchas cosas que se ganan, porque en esa misma persona de más de 40, además de experiencia y de poder hacer equipos mixtos dentro de una organización con gente joven y con gente mayor o con gente adulta, también hay mucha, como le llamamos antes, la camiseta puesta. Hay mucha permanencia de esa persona. Sí. Hay más estabilidad, porque además su vida laboral y su vida personal cobraron muchísimo más estabilidad.
Y hay un montón de competencias que esa persona podría estar brindándole a las organizaciones y se la están perdiendo. Rocío Miranda, a cazar cabezas. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme.